Empecemos. ¿Cómo estás, Alanis? Buenas tardes. Empecemos. Empecemos, chicos. Ahí, ¿cómo están? Buenas tardes con todos de nuevo. A ver, a ver, a ver. ¿Cómo estás, Ian? Buenas tardes también. A ver. Problema número 1. Ahí está. A ver, ¿qué tal nos va? Tenemos el siguiente ejercicio. Para nuestro problemita número 1, nos están dando la siguiente figura, ¿de acuerdo? Y lo que nosotros tenemos que hallar, lo que el problema dice, es hallar la pendiente de la recta L. A ver, mira, en esta situación debemos recordar ciertas condiciones de geometría. Este problema muy bonito, muy chévere, pero eso sí, hay que recordar ciertas condiciones de geometría que nos van a permitir entenderlo rápidamente. A ver, ¿cómo así, profe? Mira. Primero, cuando tú ves este tipo de ejercicio, ¿sí? Creo que rápidamente notas que es un cuadrante de circunferencia. ¿Qué significa que sea un cuadrante de circunferencia? Porque en este caso ves la curva desde A hasta B, que en este caso, este segmentito OB y este segmentito OA son iguales. ¿Y eso qué te permite? Te permite también, Lady, ¿qué pasó, Lady? Ahí está, Lady. Arribita, siempre arribita. Ahí arribita siempre lean. ¿Ya? Y en este caso, cuando estos dos laditos son iguales en el triángulo rectángulo, no te olvides que este angulito de acá es un triángulo rectángulo y este señor es 45 graditos. Ya está. Hasta ahí tenemos eso. Ahora, cuando nosotros tenemos ese triangulito de 45, eso nos va a permitir tener en cuenta, ¿qué cosa? Saber que vamos a trabajar con el ángulo de inclinación. Así, saber que vamos a trabajar con el ángulo de inclinación. Pero no es todo lo que tenemos aquí. Porque te das cuenta que tienes en ese cuadrante de circunferencia un cuadrilátero. Brenda, ¿cómo estás? Buenas tardes. Ese cuadrilátero está inscrito en el cuadrante de circunferencia. Entonces ahí yo recuerdo que hay una propiedad en geometría, que si por ahí todavía no lo has visto, te lo voy a ir agregando. Profesor, ¿qué sucede aquí? Cuando yo tengo ese cuadrilátero, mira que acá te lo voy a resaltar, este que está acá, ¿sí? Este que está aquí, este cuadrilátero, ¿ya? Este cuadrilátero, así, ese cuadrilátero que tú estás viendo acá resaltado, ¿ya? ¿Ya? Ese cuadrilátero, ¿ya? ¿Sí? Cuando tú ves este cuadrilátero inscrito en un cuadrante de circunferencia, nosotros podemos tener una condición. ¿Y cuál es, profesor? Que cuando nosotros prolongamos este segmento de aquí, este que está acá, este que está acá, ese que está aquí, ¿ya? Ese angulito que está ahí, ¿ya? Ese
viene a ser, en este caso, 45 graditos. Que a veces también es representado como la mitad de este ángulo. ¿Ya? La mitad de este ángulo. ¿Ya? ¿Por qué te lo digo? Porque hay varios criterios cuando se habla de cuadriláteros que están inscritos en una circunferencia. Y uno de esos casos es cuando un cuadrilátero está inscrito en un cuadrante de circunferencia. Entonces se cumple esa condición, que ese angulito externo que ves ahí, pues vendría a ser la mitad de ese señor. Entonces con eso voy construyendo. Cuando tú ya has encontrado esos 2,45 vas construyendo. ¿Cómo así, profesor? Tú te observas que aquí hay un ángulo recto, ¿cierto? Acá hay un ángulo recto. Entonces, cuando yo veo mi ángulo de 45, digo, profesor, para que todo esto de acá sume 90, porque si él es 90, el que está a su costado es 90, ¿sí? Entonces, este señorcito tiene que ser 45 grados. Ya está. ¿De acuerdo? Y ahí es donde nosotros rápidamente nos vamos a dar cuenta de qué, de lo que nosotros vamos a llamar ángulo externo a un triángulo. Sí, ángulo externo a un triángulo. Entonces, empecemos con la resolución. Mira, ya hemos trabajado algunos datos importantes ahí. Y ahora pongamos resolución y empecemos a utilizar los datos del ejercicio. Por ejemplo, a nosotros nos dan como dato que 3 veces AP es igual PB. Ya está. 3 veces AP es igual PB. Este PB lo voy a mandar a dividir con AP. ¿Listo? Y esto es igual a ¿quién? Tú sabes que aquí hay un número 1, cuando tú mandas a dividir hay un número 1, y el 3 que está acá multiplicando lo paso a dividir. ¿Verdad? Ratito. Ahí está. Listo. Entonces, con esto nosotros ya encontramos una relación al ejercicio. ¿Cuál es? Que, y ponemos acá al costadito. ¿Qué es lo que tenemos? Primero, que nuestro AP es como si fuera un K y que nuestro PB es como si fuera un 3K. Y eso lo intentamos colocar en el ejercicio, en la gráfica. AP es como si fuera un K. ¿Listo? Y PB es como si fuera un 3K. Listo. Ya está. Y ahora voy a colocar aquí en el problemita, ¿sí? Aquí vamos a colocar un punto C, ¿ya? Y yo quiero que observes este triangulito que te voy a resaltar acá. Mira, profe, ¿qué pasa con ese triángulo? Pues te dejo que decirte que ese triángulo tiene una bisectriz exterior. ¿Y eso qué significa? Que nosotros podemos utilizar el teorema de la bisectriz exterior. Ponemos acá. Aplicando el teorema de bisectriz exterior, ¿qué significa esa bisectriz exterior? ¿De acuerdo? ¿Qué nos dice esa propiedad? La propiedad dice lo siguiente. ¿Qué es el ladito del triángulo AC? Mira, ese ladito del triángulo AC dividido entre todo este segmento desde A hasta B, que es aquí, mira, desde A hasta B.
que vendría a ser 4K, ¿ya? Es igual a este segmentito del triángulo que es PC, ¿correcto? ¿Entre quién? Entre este segmentito PB, que es 3K. Ese, señores, es el teorema de la bisectriz exterior. Cuando tú tienes un triángulo, mira, ahí está, cuando tú tienes un triángulo, tienes bisectriz exterior, prolongas la base hasta que intersecte con esa bisectriz exterior, ¿ya? El teorema de la bisectriz te dice que el lado AC del triángulo entre AB, que vendría a ser el lado AP prolongado, todo completito AB, ¿de acuerdo? Y eso es igual al otro lado del triángulo que es PC ¿sobre quién? Sobre el segmento prolongado que es PB. Eso es lo que se cumple con la ayuda de la bisectriz exterior. Y con eso, nosotros podemos darle la forma ¿a quién? A nuestro triángulo rectángulo. ¿Por qué? Porque de ahí ya nosotros notamos, mira, si nosotros le damos la forma aquí, podemos colocar que AC entre PC es igual a, se va al K, y me quedaría igual a ¿cuánto? A 4 sobre 3. ¿Ves? El 4 pasa a multiplicar, 4 sobre 3. ¿Y eso qué te da? Eso te da que tu AC es como si fuera un 4M y tu PC es como si fuera un 3M. Y esto lo vas a colocar en el triángulo. Profe, AC es como si fuera un 4M y PC es como si fuera un 3M. Entonces tú ves el triángulo y dices, 4M, ¿sí? 3M, sí, esa figura se me hace conocido, ¿sí? Ese triángulo es conocido. ¿Ese triángulo de quién es? Es de 53 graditos, 37. Ya está. Y ahora veamos qué más podemos obtener de la gráfica. Mira, si tú te enfocas en esta parte de aquí de la gráfica, mira acá en este triangulito que está acá, ese que te estoy resaltando de celeste, enfócate en él, ¿sí? Tú te das cuenta que ese 53 grados del triángulo de amarillo es un ángulo exterior a este triángulo de celeste que te estoy pintando acá, ¿no? Entonces, tú sabes por geometría, otra vez geometría, ¿sí? Que ese 53 graditos viene a ser la suma de 45 más este ángulo que me falta acá. Entonces tú dices 45 más este ángulo me da 53. 45 más cuánto para que me dé 53. Y ahí tú vas a decir 8 graditos. Listo. ¿Por qué listo? ¿Por qué? Porque se acuerdas que este angulito que está acá, ¿quién es este angulito? Este angulito es el ángulo de inclinación para la recta L. Y si yo tengo acá 45 y 8, que es 53, entonces este angulito, ¿quién viene a ser? Viene a ser 127 grados. 127 más 8 más 45, todo junto, ¿cuánto suman? 180. ¿Ves? 7, 45, 8, 127. Y con eso ya puedo calcular lo que nos piden. A nosotros nos piden, y ponemos así, a nosotros nos piden, dos puntos, la pendiente de la recta L, y la pendiente viene a ser la tangente de ¿quién? De 127, y eso lo hemos hablado en clase. ¿Qué vendría a ser eso? Profesor, eso viene a ser ¿menos quién? La tangente de quién, y aquí es 180 menos 127 sería 53. Por lo tanto, la respuesta sería menos tangente de 53, 4 tercios, y la alternativa es la letra C. Y ahí está, muchachos. Ese es nuestro ejercicio número 1. ¿Qué tal? Terrible, ¿no?
¿Estás bien? Confírmame. Confírmame. ¿Estás bien? ¿Estás bien? Uy, estás tomando agua, creo. ¿Estás bien? ¿Sí? ¿Sí? Ahí está, Farita, ahí está Diana. Bien, bien, bien. Ah, ya. Estás bien, estás bien. Ah, ya. Ya, todavía estás ahí. Perfecto, muy bien, muy bien. Listo. Continuemos. Mira, bonito problema. Chévere. Se usan más condiciones de geometría, sí. No te sorprendas. Aquí, cuando se trata de triángulos, no te sorprendas por ahí trabajar un montón de condiciones de casos de geometría, sí. Como verás, ahí he aplicado varias condiciones de geometría. Por ejemplo, número uno, ¿qué he utilizado? Triángulo de 45. ¿De acuerdo? Catetos iguales, triángulo de 45. Número 2, cuadrilátero inscrito en un cuadrante. Cuadrilátero inscrito en un cuadrante, te das cuenta que en este caso el ángulo de inclinación, el ángulo exterior era pues 45. Segundo caso de geometría que hemos utilizado, ¿cuál es? El teorema de la bisectriz exterior, en este caso para el triángulo que está de amarillo. ¿Ves? Ese es el tercer caso que hemos utilizado de geometría. ¿Ves? Cuarto caso de geometría. En el triángulo de celeste, ángulo externo. El ángulo externo, la suma de dos ángulos internos. ¿Ves? Y ya para finalizar, pues tengo 50, tengo 45, tengo 8, 53. Recién trigonometría. Mi ángulo de inclinación, 127. ¿Ves? Ángulo de inclinación, 127. La tangente sería de 127 la pendiente. Y ya tengo pues lo que se llama pues mi pendiente que vendría a ser menos 4 tercios. Entonces, tenemos que ir viendo varias condiciones porque ya aquí se empieza a combinar y más aún, porque en el examen de admisión, chicos, lo que se trata de en geometría analítica mayormente viene en el examen de admisión en la parte de geometría. Entonces, por ahí no te sorprendas, ¿sí? No te sorprendas porque siempre en los exámenes que ya hemos podido ver, siempre las preguntas de la parte de geometría analítica que nosotros podemos ver en trigonometría vienen en la parte de geometría, sin excepción a los bloques, ¿ah? Ni siquiera, sin excepción a los bloques. Por eso, porque como viene en geometría, es sin excepción a los bloques, porque ya sabes que en todos los bloques viene geometría. Entonces, para que tú por ahí lo tengas en cuenta y no te sorprendas a la hora de verificar que, verdad, este problema vino, ¿no? Profe, pero esto es trigonometría, ¿por qué está acá en geometría? Entonces, bueno, eso ya lo hemos conversado en clases para que no nos sorprenda y digamos, ¿por qué? ¿No? Ya no tienes por qué decir por qué, ¿no? O sea, tiene que ser algo muy común ya observar que en los exámenes ya anteriores, ya pasados, pues hemos podido ver ese tipo de casos. Vamos con la pregunta número 2. Ejercicio número 2. Ajá, acá también hay condiciones de geometría. Mira, mira, dice. En la figura, la circunferencia del centro P está inscrita en el triángulo BOC. ¿Ves? Tengo una circunferencia inscrita en un triángulo. Y me dicen que AB es igual a AP. AB es igual a AP. ¿Ya? Creo que vamos colocando eso, ¿no? AB hasta AB es igual a AP. ¿Y qué más? Me dicen que B es 0.5. Ya está. B es 0.5. 0.5. Y la pendiente de L1, en este caso L1 es la recta que pasa por A y por C, ¿ya? Dice que es menos 2 tercios. Ahí es la ecuación de L. Entonces, tienes que recordar lo siguiente. Para yo poder trabajar la ecuación de una recta, hay que tener
dos elementos. Primer elemento, la pendiente. ¿Correcto? Segundo elemento, un punto de la recta. No te olvides, eso lo hemos aprendido hoy. La pendiente y un punto de la recta. Entonces, como a mí me piden hallar la ecuación, y acá lo ponemos, ¿no? Como a mí me piden hallar la ecuación de la recta L, ¿cierto? Entonces yo digo, acá está la recta L, ¿ves? Ahí está tu recta L. Ya está. Entonces, ¿qué observas en tu recta L? Que hay un punto. Bacán. Ya tenemos el segundo dato. Pero no hay pendiente. Entonces, cuando no hay pendiente, recuerda, dos opciones. O tienes el ángulo de inclinación o tienes dos puntos. Pero cuando tú ves la gráfica dices, profe, no hay ni una ni otra. No tengo el ángulo de inclinación y tampoco tengo dos puntos. A menos que hallemos A. Porque A no lo tenemos, pero a menos que hallemos A. ¿Cierto? Entonces, nosotros tenemos que ir razonando todo lo que hemos aprendido hoy en clase, ¿no? Cómo se calcula la pendiente, cómo se calcula la ecuación de una recta, para nosotros poder saber qué es lo que necesitamos en el ejercicio. Entonces, ya sabes, necesitas un punto y la pendiente. Un punto ya lo tienes, porque ve, ahí está. Pero me falta la pendiente. Para la pendiente o ángulo de inclinación, que no está el ángulo de inclinación para nada, o en este caso, dos puntos. Pero para tener dos puntos necesito el A. ¿Ves? Entonces, ya habiendo razonado un poco el ejercicio, vamos a ir a calcular todo lo que necesitamos. ¿Ya? Borramos aquí y decimos, a ver, vamos a ver si podemos calcular el punto A. O si de repente encontramos otro tipo de forma, cómo saber la pendiente. A ver, y para eso, observa aquí. En geometría, cuando yo tengo una circunferencia como la que está aquí en la pantalla, ¿sí? Que tiene rectas tangentes, mira, ahí está, ¿sí? ¿Ya? ¿Sí? Entonces, si tú lo has aprendido ahí en clase, bacán. Si no lo has visto en clase, te lo explico como te lo hice hace rato en el ejercicio anterior, ¿sí? Cuando tú tienes una circunferencia y tienes tangente, tangente, ¿de acuerdo? ¿Sí? Si tú unes del punto centro de la circunferencia hasta la intersección de esas dos rectas tangentes, dice que esa línea de rojo que tú estás viendo ahí es bisectriz. Bisectriz, ¿de acuerdo? ¿Sí? Estos dos laditos, estos dos angulitos me dirían exactamente lo mismo. Chequea el ejercicio. ¿Ves la circunferencia? Sí. ¿Ves las tangentes? Sí. ¿Te das cuenta que PC viene a ser la bisectriz en este caso? Entonces, ¿eso qué significa? Significa que estos dos angulitos, ¿cómo tienen que ser? Iguales. O sea, pongo alfa y pongo alfa. Ya está, acá. ¿Sí? Entonces, mira, nota tal cual, alfa y alfa. Pero, hay que decirlo así, pero, tú te das cuenta que, profesor, y si nosotros trazamos este segmento de B a P, así. Si yo trazo de B a P, ya. También sería bisectriz, y sí, la respuesta es que sí. También sería bisectriz, ¿te das cuenta? ¿Por qué? Porque BO y BC vendrían a ser como las tangentes. Y por supuesto, BP viene a ser bisectriz. ¿Y eso qué significa? Significa que estos dos angulitos, estos dos que están acá, también tienen que medir iguales. Entonces, profe, alfa, alfa no, porque en realidad no necesariamente miden iguales a los de abajo. No, no. Entonces tú vas a colocar mejor beta, beta. ¿De acuerdo? Sí, beta, beta. Ya. Profe, ¿qué viene a continuación? Lo que viene a continuación es que, mira, tú
ponemos acá. Notamos en el triángulo rectángulo BOC. Mira el triángulo rectángulo BOC. ¿Qué pasa en ese triángulo rectángulo BOC? Los ángulos agudos, tú sabes que suman 90 grados. ¿Quién es el ángulo agudo? Profesor, el ángulo agudo vendría a ser 2 alfa, ¿ya? ¿Más quién? Más el otro ángulo agudo que viene a ser 2 beta, ¿correcto? Y la suma en este caso, ¿cuánto vendría a ser? 90 grados, porque los ángulos agudos en el triángulo rectángulo suman 90. ¿Y qué vas a hacer tú? Vas a sacar mitad. Y al sacar mitad tendrías que alfa más beta es igual a 45. Ya. ¿Y esto, profesor, de qué me va a servir? ¿De qué te va a servir? Mira, por él. ¿Por quién? Por él. Mira, 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 mira. Por este señor. Profe, ¿qué pasa con él? Es que si yo te digo que observes el triángulo que yo te estoy pintando, si yo te digo que mires y revises ese triángulo que yo te estoy pintando acá de amarillo, ¿ves? Obsérvalo, por favor. Tú vas a darte cuenta, ¿sí? Tú vas a darte cuenta que en ese triangulito, ¿sí? Fíjate, por favor, ¿sí? Ese ángulo es exterior. ¿Y qué dice la geometría? Ese ángulo exterior es la suma de los dos interiores. Es decir, ese ángulo es alfa más beta, ¿cierto? Ese ángulo es alfa más beta. ¿Pero cuánto es alfa más beta? Profe, alfa más beta es 45. Es decir, este señor es 45 grados. ¿Ves? Este señor es alfa más beta, pero alfa más beta 45. Listo, él es 45. ¿De acuerdo? Profe, un ratito, dime, ¿qué pasó? Entonces, profesor, entonces, dilo, entonces, ¿qué? Entonces, en este triángulo que está acá, ¿cuál? ¿Cuál? Mira, 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 este que ahora te estoy pintando. Este que está acá. Fíjate, fíjate. En este triangulito que está acá, tú te darás cuenta, ¿correcto? Que ese triángulo que te estoy pintando de fucsia, ¿sí? Es un triángulo de 45. Es un triángulo isósceles, donde uno de sus ángulos congruentes es 45, ¿cierto? Y si eso sucede, ¿cierto? Y si eso sucede, mira, si este señor es 45, ¿ya? Vamos a usar otro color mejor porque nos ve un poquito así. Ahí está, ¿sí? Entonces, ahí está, celestito es mucho mejor. Si ese triángulo isósceles, correcto, si ese triángulo isósceles es uno de los ángulos iguales, es 45, correcto, entonces el otro ángulo, este que está acá, también ¿quién tendría que ser? 45. Y si este de acá es 45 y el otro ángulo es 45, pregunta, ¿quién es este ángulo que falta? 90 grados. ¿Y eso qué significa? Eso significa que la recta L1 y la recta L, ¿qué son? Son perpendiculares. Y ponemos, profe, ¿dónde acá? Tenemos que la recta L es perpendicular, ahí está, a la recta L1. Es perpendicular. ¿Ves? ¿Y qué hemos aprendido nosotros? Profesor, nosotros hemos aprendido que si son perpendiculares, entonces la pendiente de la primera recta multiplicado por la pendiente de la segunda recta, ese producto, ¿cuánto nos da? -1. Y ahí es donde reemplazas. ¿Por qué?
Porque en el ejercicio nos habían dado de dato, ¿sí? Que la pendiente, y acá ponemos, mira, acá lo resalto, que la pendiente de L1 es menos 2/3. Entonces yo digo, profesor, M, ¿por quién? Por la pendiente de L1, que vendría a ser menos 2/3, ¿correcto? Eso es igual a ¿cuánto? A menos 1. ¿Profe? Menos y menos se va. Perfecto. El 3 pasa a multiplicar. El 2 pasa a dividir. ¿Quién viene a ser la pendiente? La pendiente viene a ser 3/2. Ya está. Entonces, eso es justo lo que faltaba. Faltaba la pendiente. Ya tenemos la pendiente. Ya tengo la pendiente. Ya tengo el punto B. Entonces ya puedo calcular lo que nos pide. Profesor, nos piden la ecuación de L. Y para hallar la ecuación de L, decimos, sería Y menos, en este caso 5, es igual a la pendiente que es 3/2, ¿por quién? Por X menos 0. El 2 que divide pasa a multiplicar, sería 2Y menos 10, 2 por Y, 2Y, 2 por 5, 10, igual X menos 0 es X, 3X. ¿Correcto? Entonces vamos a decir, el 2Y lo voy a mandar a restar y tendría que 3X menos 2Y es igual a menos 10. Por lo tanto, la alternativa vendría a ser la letra D y ahí está el resultado de nuestro segundo problema. ¿Qué tal? ¿Estamos bien? Gracias, Diana. Sí, Alanis. Gracias, Alanis. Perfecto. Muy bien. Listo. Vamos con el siguiente ejercicio. Ejercicio número 3. Ya, como verás, no nos puede sorprender el ver propiedades de geometría en este tipo de ejercicios. No nos puede sorprender, todo lo contrario. Ya por sí debemos de tenerlo muy, muy en cuenta. ¿Ya? A ver. En nuestro siguiente problema dice, la recta L2 es paralela a la recta L1. ¿Sí? L1 es 2X menos Y igual a 3 y forma con los ejes coordenados una región triangular de área 9 metros cuadrados, dice. Haya la ecuación de una de las rectas. ¿Ya? Haya la ecuación de una de las rectas. Entonces, en este caso, ¿sí? En este caso, justo vamos a tratar de recordar lo que vimos en función lineal, ¿sí? ¿Tú te acuerdas que cuando vimos en función lineal, ¿sí? Sí, justo cuando hablamos de función lineal, por ejemplo, ahí está mi X y acá está Y, ¿sí? Y nosotros vimos, ¿acuerdas? Una recta así, que justo creo que Alanis fue la que me preguntó, ¿no? Referente a estos dos puntitos, ¿cierto? Ya. Entonces, cuando nosotros vimos en nuestro plano cartesiano la recta L, así como puedes ver ahí, la recta L. Entonces, yo te menciono, mira, tú te fijaste que había un triángulo aquí. Ah, profe, no, no me fijé. Ya, ese triángulo, ya, ese triángulo es el que nosotros tenemos que hallar. ¿Qué, profe? Sí, sí, ese es el que nosotros tenemos que hallar. ¿De acuerdo? ¿Ya? Entonces, eh, profe, ¿cómo vamos a hacer eso? Te explico acá lo siguiente. Mira, ay, disculpa.
vamos a hacer lo siguiente. Mira. Primero, lo que tú vas a hacer acá es que vas a utilizar dato, ponemos resolución, dos puntitos, y vas a darte cuenta de lo siguiente. L2 es paralela a la recta L1. L2 es paralela a la recta L1, ¿ya? Te explico esto. Mira, algo que por ahí te va a servir cuando se trate de rectas paralelas también. Porque nosotros habíamos visto que las rectas paralelas normalmente se denotan porque tienen la misma pendiente y el mismo ángulo de inclinación. Pero no solamente es eso. No solamente es eso. Cuando tú hablas de rectas paralelas, las rectas paralelas también tienen la ecuación muy parecida, muy parecida. Lo único que se diferencia entre una ecuación y otra de referente a cuando se trata de rectas paralelas es el término independiente. Profe, ¿a qué te refieres? Y acá justo lo vamos a colocar. Mira, como L1 es paralela a L2, entonces, si L1 es, y ahí lo ponemos, 2x menos y igual a 3, ¿correcto? Entonces, L2 también va a ser un 2x menos y. ¿Qué, profe? Sí, sí, va a ser un 2x menos y. ¿Igual a cuánto, profe? Igual a, por ejemplo, un b. ¿Sí? Profe, ¿quién es b? Tranquilo, eso es lo que nosotros vamos a tratar de hallar. Pero, te explico. Las rectas paralelas, la ecuación es muy similar, ¿ves? Tanto x y y siempre van a ser iguales, ¿sí? Si yo tengo una tercera recta paralela a ellas, por ejemplo, L3 también es paralela a ellas, entonces L3 también va a empezar como un 2x menos y, ¿sí? También empieza así. Y va a ser, por ejemplo, igual a un c. Yo tengo un L4, también 2x menos y igual a d. ¿Por qué? Porque las rectas paralelas siempre empiezan igual. El único valor que cambia es el término independiente. ¿De acuerdo? Ese coeficiente es el único que cambia. Para que tú lo recuerdes. ¿Ya? Entonces, por ahí, para que cuando vayas a ver rectas paralelas y, por ejemplo, te mencionen recta y no te den absolutamente nada de la segunda recta que también es paralela a ella, entonces recuerda que empiezan exactamente igual. Cuando tú tienes este tipo de condición, mira, cuando tú tienes este tipo de condición, entonces lo que tú vas a hacer aquí es lo siguiente, ¿ya? Y observa, por favor, para que nos sirva la idea, ¿no? Para que en este caso nos sirva la idea, ¿ya? Entonces tú vas a hacer lo siguiente. Luego, tú vas a aplicar esto. Cuando tú quieras formar ese triángulo, porque lo que nosotros nos piden es hallar la ecuación de la recta L2. O sea, solamente nos falta hallar B. Hallas B y ya tienes la ecuación de la recta L2. ¿Sí? Entonces, por ahí tú dices, mira, profe, puede ser la clave B o puede ser la clave C. ¿Te das cuenta? Puede ser la B o la C. ¿Ya? Pero para eso nos dan el siguiente dato. ¿Cuál es el siguiente dato? Que el forma con los ejes coordenados una región triangular de área 9 metros cuadrados. Ya, profe, ¿y eso cómo es? Ah, eso se forma de la siguiente manera. Cuando tú quieras encontrar, escúchalo bien, cuando tú quieras encontrar el triángulo que forma la recta con el eje coordenado, es decir, lo que justo te grafiqué, ¿no? Yo tengo mi plano cartesiano, tengo mi recta, entonces yo quiero hallar este triángulo. Sí, este triángulo es el triángulo formado con los ejes coordenados. Tú quieres hallar este triángulo. Entonces, para tú poder hallar ese triángulo que está aquí, tú vas a hacer lo siguiente. Primero,
tu x igual 0. Sí, tu x igual 0. Profesor, ¿x igual 0? Sí, x igual 0. ¿Y qué voy a hacer? Lo vas a reemplazar acá, en la ecuación de L2. 2 por 0 menos y igual a b. ¿Qué, profesor? Sí, así, sí. 2 por 0, 0. Menos y igual a b. Profe, y vendría a ser igual a menos b. Ajá, y vendría a ser igual a menos b. Listo, ya está. Luego de haber hecho eso, sigue y igual a 0. Y también lo reemplazas en la ecuación. Te quedaría 2x menos 0 igual a b. 2x menos 0 es 2x. Entonces x vendría a ser b medios. ¿Correcto? Entonces, cuando tú has hallado esos dos resultados, ¿sí? Cuando tú has hallado esos dos resultados, ¿sí? Esos dos resultados tú los puedes representar en una recta, más o menos de esta manera. Ahí yo tengo mi eje X, ahí yo tengo mi eje Y, por ejemplo, mira así, y tú lo puedes representar de esta forma. Profe, y igual a menos b, por ejemplo, yo puedo poner acá, ver, aquí, acá está. Aquí está menos b. Profe, x igual a b medios. ¿Ves? Ah, ya, x igual a b medios, positivo, ahí está. Profe, acá está. Acá estaría b medios. Entonces, ¿eso qué significa? Eso significa que tu recta pasa de esta manera. De esta forma. ¿Ya? Vamos a moverlo bonito. Está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ese, chicos, es tu recta. Y el triángulo que te dicen que su área vale 9 metros es este señor. Es este señorcito. Sí, es este que está aquí. Ese que está aquí. Esta área es la que vale 9. ¿Sí? Entonces, ya sabes, te repito, ¿qué es lo que haces? ¿Qué es lo que hemos hecho? Bueno, primero hemos usado este señor, y igual a menos b, lo hemos ubicado acá en el plano cartesiano, ahí está el menos b. Hemos puesto x igual a b medios, ahí está, x igual a b medios, acá está. Y por esos dos valores, por ahí cruza la recta. Ese triangulito que tú ves aquí, con los ejes coordenados, ese es el área, ese es el triángulo que su área vale 9. Entonces, ¿qué es lo que vas a hacer tú? Vas a utilizar los dos números que tienes ahí para representar cuánto vale su base y cuánto vale su altura, ¿sí? Porque nosotros vamos a poner aquí, profesor, dato. ¿Cuál es nuestro dato? Nuestro dato es que el área es igual a 9, ¿cierto? Pero cuando yo veo la gráfica, digo, profesor, si este es el punto de origen, ¿cierto? ¿Sí? Profe, de menos b a 0, ¿sí? Dilo, de menos b a 0, de menos b a 0, profesor, la distancia no sería b nada más, ¿sí? De menos b a 0, la distancia es b. Profesor, de 0 a b medios, de 0 a b medios, la distancia no solamente sería b medios, así es. Entonces ya tengo mi base, ya tengo mi altura. Y voy a decir que, profesor, el área vendría a ser la base, b medios, por la altura, b, y todo sobre 2, igual a 9. Multiplicas b por b al cuadrado sobre 2. Este 2 que está acá lo pasa a multiplicar 18. Profe, este 2 también que divide lo puedo pasar a multiplicar, por supuesto. B al cuadrado igual a 36. Y ahí está lo que yo quería. ¿B cuánto valdría? B, según lo esperado, ¿cuánto sería?
sería 6. Entonces ya tengo lo que quiero. Por lo tanto, profesor, ¿quién vendría a ser mi recta L2? Mi recta L2 vendría a ser 2x menos y igual a ¿cuánto? Igual a b. ¿Pero b cuánto me salió? 6. Por lo tanto, la alternativa es la letra B. Y ya está. ¿Estamos bien? Confírmame. ¿Sí, Carla? Perfecto. Muy bien. Listo. Vamos al siguiente entonces. Pregunta 4. En la pregunta número 4, tienes que tener en cuenta que aquí vamos a utilizar un poco de plano coordenado. Vamos a agrandar un poco más la imagen para poder utilizarlo en su totalidad. Ahí está, regular. Regular, ahí está. Mira, veamos aquí. Dice, en la figura OBCD es un trapecio isósceles. Creo que todos sabemos que un trapecio isósceles es que sus lados que no son paralelos son iguales. Y más aún, mira, si en la gráfica te das cuenta que en el vértice D hay 53, entonces en el vértice O también va a ser 53. ¿Ya? O sea, ya sabes, si dice que OBCD es un trapecio isósceles, entonces este señorcito que está acá, que estoy resaltándote de rojo, con este señor que está acá, no lo olvides, ¿ya? Son iguales. ¿Qué más son iguales? Por el ejercicio, por el mismo problema, dicen que AO es igual a OB. AO es igual a OB. Profe, entonces, este también es igual. ¿Ya? ¿Perfecto? ¿Sí? ¿Ya? Luego me dicen que CM es igual a MD. CM, acá está CM, es igual a MD. ¿Ya? Perfecto. Por ahí nos puede permitir usar alguna otra condición. CM es igual a MD. Ya está. Y el punto M es 14,4. 14,4. Listo. Y luego me piden hallar la ecuación de L. Ya está. A ver, veamos. Veamos. Profe, para hallar la ecuación de L, ya sabes, necesitamos dos cosas. Primero, pendiente, que hasta ahorita no veo, ¿sí? Y por último, un punto. Ya. Profe, ¿cómo hago eso? Te explico. Mira, te explico así de rápido. Primero vamos por la pendiente. La pendiente está para calcularla rápido. ¿Por qué? Porque yo tengo 53 y este señor, ¿quién viene a ser? Profesor, este también viene a ser 53. Perfecto. Profe, ¿qué? Pero este triangulito, ¿cuál? Este triangulito, ¿sí? ¿Qué pasa con él? Él es isósceles, ¿sí? Y su ángulo externo es igual a la suma de dos ángulos congruentes, ¿sí? Profe, entonces este angulito de acá y este angulito de acá tienen que ser iguales y la suma de los dos es 53. Entonces este señor sería, profesor, 53 medios, ¿sí? Tienes razón, es 53 medios. Y con eso ya encontraste el ángulo de inclinación. Entonces puedo colocar aquí resolución y decir, profe, calculando
calculando la pendiente, vamos a decir tangente de 53 medios. Ahí está. Y la tangente de 53 medios es igual a 1 medio. Profesor, ¿un medio? Sí, ese triángulo es notable, también lo hemos hecho en clase. Triángulo de 53 medios, recuerda que el opuesto a 53 medios es K, el opuesto a 127 medios 2K, y la hipotenusa sería K raíz de 5. Por eso que rápidamente yo sé que la tangente cateto opuesto entre cateto adyacente es 1 medio. Ya tengo mi pendiente. Me falta un punto. ¿Qué debería de hacer? Vamos a trabajar el ejercicio de esta manera. Mira, mira cómo vamos a hacer esto. Voy a hacerlo rápido más para que tú puedas notar la resolución de una manera simple. Mira, del punto M vas a trazar una altura. ¿De acuerdo? Del punto M vamos a trazar una altura. Cuando tú traces una altura, vas a utilizar el punto M de la siguiente forma. ¿Ya? ¿Cómo así, profesor? Primero, el punto M te da la abscisa y la ordenada. ¿De acuerdo? La abscisa y la ordenada. Profesor, ¿a qué te refieres? Me refiero a que si yo, por ejemplo, acá voy a poner un punto, por ejemplo, F, porque no está F, ahí está. Entonces, como la abscisa es 14, de O hasta F es 14. Y eso es gracias al punto M. ¿Ves? Justo eso de la semana pasada. Y el 4 viene a ser, en este caso, la distancia de M a F. Y la distancia de M a F, en este caso, vendría a ser 4. ¿Ves? De O a F, 14. De M a F, 4. Por el punto M. Luego, por el triángulo de 53 grados, si este señor es 4, este debería ser 3. 4, 3, y la hipotenusa, ¿cuánto sería? 5. Si él es 5, ¿este señor cuánto sería? 5. 5 y 5, ¿cuánto vale? 10. Si CD es 10, profesor, OB también sería 10. Profesor, pero no solamente OB sería 10. ¿Quién más sería 10? AO, profesor, también sería 10. Listo. Y con eso te das cuenta que ya encontré el punto A, porque el punto A está en la abscisa y la distancia es 10. Profesor, y como estoy a la izquierda, entonces el punto A, ¿quién viene a ser? Viene a ser menos 10, punto coma 0. Repito, como la distancia es 10 y el punto A está en el mismo eje X, entonces significa que este 10 se repite acá en la primera componente de forma negativa porque está a la izquierda del punto O, ¿sí? De forma negativa, punto coma 0. Este 0 es porque pertenece al eje X. Y ese es el punto que yo necesitaba para poder hallar la ecuación de él. Entonces ponemos acá. Profe, nos piden la ecuación de la recta L y ahí ponemos y menos el y sub 1, que es 0, igual a la pendiente, que es un medio, ¿por quién? Por x menos 10. ¿Ves? El 2 pasa a multiplicar, ¿cierto? Y menos 0 es y, sería 2y. ¿Igual a quién? Igual a x, menos por menos, más 10. Este 10 que está sumando, lo mandas a restar a la izquierda. Y el 2y que estaba positivo, lo pasas como negativo a la derecha de la igualdad. ¿Hay clave? Por supuesto que sí. La alternativa es la letra D. Y ahí está la resolución de nuestro ejercicio 4. Listo. Dime, confírmame, ¿estamos bien hasta ahí?
Tenemos unos minutos para el ejercicio 5, ¿sí? Chévere, Orlando, Enot, Alanis, sí, perfecto. Entonces vamos con la pregunta número 5. Listo, Ian. Listo, Carla, perfecto. Pregunta 5. Vamos a la pregunta 5. De todas maneras. Pregunta número 5. Ahí está. Y para la pregunta número 5, mira, qué bonito. Profe, nos dice que la pendiente, mira, la pendiente es menos raíz de 3, ¿sí? De la recta, me dan estos dos puntos y me piden calcular el área del trapecio. Entonces, tú sabes que para hallar el área del trapecio se necesita las dos bases y la altura. Así, las dos bases y la altura. Eso es lo que yo necesito para calcular el área del trapecio. Entonces, vamos por ello. Vamos a calcular las dos bases y la altura. ¿De acuerdo? A ver. Entonces, tú vas a decir, profesor, dime, por el punto, mira, por el punto de arriba del 10 punto coma acá, ¿sí? Mira. Si yo trazo aquí una línea, ¿sí? Tú vas a decir, pues, profesor, por ese punto 10 punto coma acá, usted sabe que el 10 estaría aquí, ¿sí? Perfecto. Y el K estaría por aquí, ¿cierto? ¿Sí? Mira. Y por último, ¿qué es lo que vas a hacer acá? Profesor, si este viene a ser el punto de origen, ¿cuál? Este viene a ser el punto O, ¿cierto? El punto 0. Entonces, ¿tú qué vas a decir? De 0 a 10, profesor, esta medida es 10. Y si esta medida es 10, la de arriba también es 10. Ah, perfecto. Profesor, de 0 a acá, esto es K. Mira, perfecto. Mira, ya tengo la altura, ya tengo la base de arriba. Y por último, ¿qué te faltaría, profesor? Me falta completar la base de abajo. Pero tú vas a decir acá, profesor, pero acá tengo el punto 16 punto coma cero. ¿Y eso qué significa? Significa que en el eje X, el numerito que se encuentra aquí es el 16. Entonces, muchachos, para completar de 10 a 16, ¿cuánto sería? De 10 a 16, 6. Entonces tú dices, profe, ya tengo las dos bases. Perfecto, ya tenemos las dos bases. ¿Qué nos estaría faltando? Profe, nos falta la altura. Sí, tienes razón, nos falta la altura. Pero ahí es donde nosotros vamos a calcular la altura con la ayuda de la pendiente. ¿Por qué? Ponemos resolución y con esto terminamos el ejercicio. Resolución, profe, dato, la pendiente es igual a menos raíz de 3. ¿Correcto? La pendiente es menos raíz de 3. Pero la pendiente se puede calcular con ayuda de estos dos puntos, porque no ves que estos dos puntos pertenecen a la misma recta. Y tú sabes que se calcula cómo. Primero restando las y, o sea, k menos 0, sobre restando las x, que sería en este caso 10 menos 16, igual a menos raíz de 3. Profe, k menos 0 es k, 10 menos 16 sería menos 6, y ese menos 6 que está dividiendo pasa a multiplicar. Y al pasar a multiplicar sería 6 raíz de 3. Listo. Entonces yo ya puedo decir que mi k es 6 raíz de 3. Y con eso
ya puedo calcular lo que nos piden. Profe, nos piden el área del trapecio sombreado. Y tú sabes que el área, ¿qué vendría a ser? Profesor, vendría a ser la semisuma de la base, o sea, 10 más 16 entre 2, multiplicado ¿por quién? Por la altura. El área, muy bien, John, sería 26 entre 2, 13, por 6 raíz de 3, y por supuesto saldría 78 raíz de 3, como dice John, la alternativa, la letra B. Listo. Ahí está, chicos. Muy bien. Ahí está. Nuestros ejercicios. Para terminar y por ahí abusando un poquito del tiempo, ¿sí? Los últimos problemas del 6 al 10. Mira, te doy las pautas por ahí, ya para que lo puedas tener. Por ejemplo, en la pregunta número 6 nos piden hallar la pendiente. Ahí nos están dando los 2 puntos. Entonces tú ya sabes que la pendiente se resta a las y, que sería menos 1, menos 2, entre, y luego resta las x, que sería 2 menos menos 2. Resuelves y ahí encuentras la respuesta de nuestro ejercicio número 6. En la pregunta número 7 me piden hallar la ecuación de la recta que pasa por estos puntos. Entonces, ¿tú qué vas a hacer? Vas a utilizar primero los puntos para hallar la pendiente, que sería menos 4 menos 2 entre 2 menos menos 4. Calculas tu pendiente y después de calculado tu pendiente, recuerdas, tomas cualquiera de los puntos para reemplazarlo en la ecuación que era y menos y sub 1 igual a m por x menos x sub 1. ¿Correcto? ¿Sí? Hallas la pendiente, reemplazas, ¿sí? Y tomas cualquiera de los dos puntos para poder reemplazarlo en la ecuación. En la pregunta número 3 me piden hallar la distancia de este punto A hacia la recta y recuerda que esa formulita era la siguiente manera, ¿no? Se tomaba esta parte de aquí de la ecuación y reemplazabas, ¿no? Valor absoluto ¿de quién? De 3 por el x del punto A que es 1 más 4 por el y de la que es 2 menos 1, cerramos valor absoluto, sobre la raíz cuadrada ¿de quién? Del A. ¿Quién era el A? El A era el 3 y el B el 4. Entonces sería sobre la raíz ¿de quién? De 3 al cuadrado más 4 al cuadrado. Resuelves esta operación y ahí obtienes la distancia, en este caso en el ejercicio número 8. En el problema número 9, las rectas son paralelas. Entonces tú recuerdas que tienes que calcular la pendiente de cada uno. Por ejemplo, la pendiente de uno es menos, ¿quién? Menos el A, que es 3, sobre el B, que es 4. La pendiente de la segunda es menos, ¿quién? Menos el A, que es A minúscula ahora, entre el B, que es menos 4. Que nos saldría, pues, menos por menos más a cuartos. Y estos dos resultados, ¿cómo tienen que ser? Estos dos resultados tienen que ser iguales. Y de ahí te sale el valor de A. Y por último, en el ejercicio número 10 me dice que son perpendiculares, ¿cierto? Entonces, ¿qué vas a hacer tú? Vas a calcular la pendiente también de 1, que vendría a ser menos el A que vale 3, el B que vale 2. Luego calculas la pendiente de la segunda, que vendría a ser igual a menos el A que es A minúscula, el B que es menos 6, que ahí me va a quedar A sobre 6, pero recuerda que cuando son perpendiculares, M1 por M2 es igual a menos 1. Reemplazas y ahí vas a obtener el resultado que esperas. Listo, chicos. Ahora sí.